Continuamos con nuestros mensajes en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, el mensaje a las diferentes iglesias. Y el día de hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, conocida como la iglesia permisiva. ¡Wow! ¿Qué tal nombre para una iglesia, no? La iglesia permisiva, la iglesia que permitió todo. Vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 12 hasta el 17 en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que el Señor bendiga su palabra. Si bien es cierto, esta es la tercera iglesia del Asia Menor donde encontramos un mensaje que se da de manera clara y precisa a esta iglesia, no podemos empezar sin antes recordar que en el caso de Éfeso, por ejemplo, fue llamada la iglesia que perdió su primer amor. ¿Se acuerdan? La iglesia que perdió su comunión con Dios. La iglesia que fue llamada, convocada a recordar los primeros años para volver al Señor. La semana pasada vimos Esmirna y dijimos que Esmirna se caracteriza por haber sido la iglesia sufriente, la iglesia que pasó persecución, y a pesar de que pasó persecución se mantuvo fiel a su Señor. Pérgamo es conocida como la iglesia permisiva, la iglesia, diríamos, en compromiso, pero no un compromiso con Dios, sino un compromiso más bien con el mundo y con valores anticristianos. Pérgamo era, como también sucedía con Esmirna, un centro político, un centro religioso de aquella época muy importante, muy importante. Yo estaba revisando un libro que tengo de Pérgamo, donde uno puede ver cómo era, por ejemplo, antes el templo de Zeus en Pérgamo, y tú levantas el plástico y ves cómo es actualmente solamente las ruinas. Muy interesante, porque Pérgamo, juntamente con Esmirna, fue un centro religioso importante de aquella época. Se encontraba situada, no sé si lo pueden ver ahí en el mapa, al noroeste de Asia Menor, en lo que hoy conocemos como Turquía, más al norte de la ciudad de Éfeso y más al norte de la ciudad de Esmirna. Y fue una de las primeras ciudades en apoyar el culto al emperador junto con la ciudad de Esmirna. En Pérgamo, por ejemplo, voy a mostrar algunas imágenes. Ahí está lo que ha quedado de lo que se conocía como el teatro de Pérgamo,
que era un lugar, no un teatro como nosotros lo entendemos hoy, sino más bien un lugar donde se daban, no conferencias, pero digamos que la gente se ponía de pie a articular pensamientos filosóficos de aquella época y a defender diferentes posturas que podían darse en aquel momento. Está también lo que se conoce como la Acrópoli o el Acrópoli de Pérgamo, que era la parte más alta de la ciudad, en este caso a una altura, creo que eran unos 300 o 400 metros, que era la parte más alta de la ciudad en aquella época. Y ahí en Pérgamo se daba, como bien digo, un culto al emperador. Es un mosaico con la figura del emperador de aquella época, porque el emperador era visto como un dios ante todos los que vivían en la ciudad. Ahí está una toma con el grupo de estudiantes que fuimos el año pasado a Pérgamo. En la parte de atrás está la Acrópolis, como ustedes pueden ver, o lo que ha quedado de la Acrópolis. Ahí tienen otra toma de lo mismo. Y en realidad en la Acrópolis las columnas que ustedes ven allí corresponden a lo que era el templo de Zeus, y más a un costado está el templo de Atenea, que era otra diosa a la cual se le daba culto en aquella ciudad. Por eso, como vamos a ver más adelante, se dice que en Pérgamo estaba el trono de Satanás, porque allí estaba el templo al dios Zeus, que como ustedes saben era el dios más importante de la cultura greco-romana en aquella antigüedad. Otra toma de lo que es actualmente la ciudad de Pérgamo, para que ustedes tengan una idea, porque a veces si no vemos fotos así no pensamos que es un lugar real, ¿no? Donde han habido cosas que están narradas claramente en la Escritura. Templo de Zeus, el templo de Atenea al otro lado. Y una de las características de Pérgamo era que se adoraba a Esculapio. Como ustedes saben, Esculapio es el símbolo de los médicos, ¿no? El símbolo de la salud, el símbolo de la medicina, podríamos decir. Y había un gran hospital en Pérgamo, que era el más famoso, más conocido, y allí se adoraba a Esculapio, que es la serpiente envuelta en una especie de espada, como ustedes la pueden ver, y al lado está ahí el dios Esculapio. Entonces, el ambiente para una iglesia cristiana en Pérgamo, ya se imaginan cómo habrá sido. El dios Zeus, el culto al emperador, Atenea, Esculapio, rodeado de paganismo, rodeado de idolatría, y la iglesia cristiana de Pérgamo allí en medio de esa ciudad. Por algo se le dice donde mora el trono de Satanás. Y claro, si estaba rodeada de templos donde se practicaba la idolatría. Y los que tenemos un poquito de experiencia en el ministerio pastoral, sabemos muy bien que cuando uno va a ministrar a algún lugar donde la idolatría es una característica, la lucha espiritual es muy fuerte. Yo he tenido la oportunidad de pastorear en la ciudad de Piura, al norte del Perú, casi cerca con la frontera con Ecuador, un lugar caracterizado por la brujería, la hechicería, el chamanismo. Ahí está la laguna de Huancabamba, que se conoce por ser una laguna donde el expresidente Fujimori alguna vez fue a bañarse, a quitarse los malos espíritus, por ejemplo. Y yo recuerdo muy bien que los 5 años que estuvimos pastoreando en esa iglesia, muchas veces, repetidas veces, tuvimos que enfrentar a personas poseídas por el demonio. Más de 5 o 10 veces quizá en esa ciudad. La lucha espiritual era muy fuerte. Y puedo imaginar a los hermanos en Pérgamo, en una iglesia cristiana, de repente como la nuestra, rodeada de demonios, rodeada de una fuerza espiritual negativa que se gestaba en el mismo infierno. Por lo tanto, el ambiente para la iglesia de Pérgamo no era el mejor.
Imagínense ustedes tener una iglesia en medio de un lugar tan idolátrico, pagano y pecaminoso. Se dice que Pérgamo era la ciudad más idólatra de todo el Asia Menor, donde la idolatría era el pan de cada día. Y por eso 2 veces se le llama donde mora Satanás. Ahora, ¿cómo se presenta Cristo? Porque Cristo se presenta de una manera particular. Dice el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Se acuerdan ustedes que a Éfeso el Señor se presenta como aquel que tiene control sobre las iglesias? En la iglesia de Esmirna se presenta como el que tiene, como el eterno. ¿Se acuerdan? Mencionamos, Cristo se presenta como el eterno. Y a la iglesia de Pérgamo se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿A qué está haciendo referencia esto? ¿A qué atributo de Dios está haciendo esta expresión, la espada aguda de 2 filos? Según los comentaristas, es una presentación de Dios como el juez que juzga de manera penetrante. Cristo se presenta aquí como el juez. Casi siempre tenemos la figura de Cristo como quien es amor, quien es bondad, ¿verdad? Pocas veces vemos a Cristo como justicia. Aquí a la iglesia de Pérgamo se le está presentando como aquel que emite un juicio penetrante y correcto. En una aplicación más práctica podríamos decir que esa espada es la palabra de juicio que viene sobre una iglesia, en este caso la iglesia de Pérgamo, que empezó a contagiarse de las prácticas idolátricas y paganas que habían en la ciudad. El problema de Pérgamo fue que empezó a hacer concesiones en su vida de iglesia. Empezó a abrir puertas y a dejar que aspectos idolátricos, paganos, pecaminosos se empezaran a introducir en la vida de la iglesia. Y por eso es que el Señor tiene que presentarse como el juez, que viene a juzgar esa equivocada práctica de la iglesia de Pérgamo. Qué interesante, porque hoy en día encontramos iglesias que, llamándose cristianas, empiezan también a hacer ese tipo de concesiones y abrir puertas de prácticas que están alejadas de lo que enseña la Escritura. Grupos que, llamándose cristianos, empiezan a mezclar lo sagrado con lo secular, o lo sagrado con lo idolátrico, lo sagrado con lo religioso, y empiezan a vivir una especie de sincretismo religioso que lo único que hace es alejarlos de la verdad de Dios. Iglesias que parecería que no tienen problema en combinar aspectos cristianos con mundanos y aún con aspectos idolátricos. Grupos religiosos, seguramente ustedes han escuchado hablar o han visto de estos grupos religiosos, ¿verdad? La Iglesia Universal del Espíritu Santo, Pare de Sufrir, donde se habla, por ejemplo, de la importancia de adquirir la rosa de la bendición, o el agua bendita del río Jordán, o el aceite de la unción. Y se mezcla este tipo de sincretismo religioso, este tipo de fetiches y amuletos, podríamos decir, con aquello que es sagrado. Iglesias que empiezan a abrir las puertas, llamándose cristianas, donde empiezan a admitir prácticas que no están amparadas por la Escritura. Y entonces, para que tú puedas recibir la sanidad porque estás enfermo, primero tienes que hacer un donativo de $50 o 50 euros para que alguien pueda orar por ti a través de la línea telefónica, y entonces vas a recibir la sanidad. Ese tipo de cosas las estamos viendo. Ese tipo de cosas se están desarrollando en muchos lugares actualmente. Se abren puertas sigilosamente, paulatinamente, y se deja empezar
a hacer prácticas que están alejadas de la verdad de la palabra del Señor. Y creo que a veces nosotros los creyentes, en un sentido, podemos también caer en un sincretismo religioso cuando empezamos a usar ciertos elementos cristianos como una especie de amuletos. Tenemos la Biblia, la ponemos en nuestra mesa de noche, pensando que nos va a hacer bien y nos va a cuidar, pero no la abrimos, no la leemos y mucho menos la vivimos. Eso es hacer de la Biblia un fetiche, un amuleto. O llevamos una cruz pensando que porque llevamos una cruz nos va a ir bien. Y hacemos de la cruz un amuleto. O hacemos una oración rápida en la mañana para que nos vaya bien en el día y no nos pase nada mal. Hemos hecho de la oración un amuleto. Ese es el gran peligro que corremos los cristianos cuando no entendemos la naturaleza espiritual de las disciplinas que encontramos en la palabra del Señor y las aplicamos y las vivimos conscientemente, entendiendo para qué es cada una de ellas y de corazón. ¿Me dejo entender? La palabra del Señor es clara y la iglesia de Pérgamo había entrado en esa apertura, en esa permisividad que estaba contagiando a la iglesia de lo mismo que el mundo vivía. Sin embargo, el Señor tiene palabras de alabanza para la iglesia, porque le va a decir en el versículo 13, yo conozco tus obras y conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero miren lo que le dice a la iglesia, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hay palabras de alabanza para esta iglesia. Y el Señor dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y vuelve a reiterar, donde mora Satanás. O sea que en medio de una circunstancia tan difícil espiritualmente hablando, rodeada de paganismo, de idolatría, de hechicería, de brujería, estaba la iglesia donde había un grupo de cristianos que se habían mantenido firmes en la iglesia de Pérgamo, aunque como vamos a ver, habían otros que habían empezado a abrir puertas a esa idolatría. Y el Señor le dice, o los alaba, por tres cosas, básicamente. Retienes mi nombre, le dice. Y esto tiene que ver con la integridad, como vamos a desarrollar en un momentito. Retienes mi nombre. Eres una iglesia que en medio del trono de Satanás donde estás morando, te has sabido mantener íntegra. No has negado mi fe, le dice en segundo lugar. Y esto tiene que ver con la fidelidad de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? La iglesia de Esmirna, en medio de la persecución, se mantuvo fiel. No encontramos que en este caso en Pérgamo hubiese una persecución tan fuerte, aunque se menciona a Antipas, un testigo, un cristiano, que fue muerto. Así que de todas maneras la iglesia de Pérgamo también pasaba por un tipo de persecución. Y por eso señala en tercer lugar, aunque Antipas fue muerto, es decir, a pesar de que ha habido persecución, han podido confiar en mí. Tres cosas importantes que se le dice a la iglesia de Pérgamo, que tienen que ver con la integridad, con la fidelidad y con la confianza en Dios. Entonces, de parte de Cristo hay un reconocimiento, diríamos, de que la situación era muy difícil donde estaba la iglesia, no era una situación sencilla, donde tenían que vivir en medio de una ciudad pagana e idolátrica, pero que aún en medio de eso habían algunos cristianos allí que podían mantenerse en integridad. Y ¿sabes una cosa? Eso siempre pasa en toda iglesia cristiana. Siempre hay un grupo de hermanos que son fieles al Señor, que mantienen su vida íntegra, que le aman, que le sirven. Y siempre hay también un grupo que se opone a lo que el Señor quiere hacer en su iglesia. Algunos han dicho, no sé si graciosamente o no,
Dicen que hay un 10, en toda iglesia cristiana hay un 10% de hermanos que son fieles, que sirven al Señor, que mueven la iglesia, otro 10% que se opone y un 80% que no hace nada. No sé si será cierto o no. Pero lo cierto es que en toda iglesia vamos a encontrar en algún momento personas con integridad, con fidelidad, en confianza en Dios, pero también personas que se oponen a lo que Dios quiere hacer en la vida de la iglesia. Y yo me pregunto, cuando miramos Pérgamo, me pregunto si hay ciudades así hoy en el tiempo presente. Ciudades donde está el trono de Satanás. Yo vivo en Alicante, como ustedes saben, en el Campello, y estoy cerca de Benidorm. Y Benidorm es una ciudad muy bonita. En verano es una ciudad muy acogida por muchos turistas, pero en las noches esa ciudad se convierte en Sodoma y Gomorra. Y me pregunto si allí no mora Satanás. Hay ciudades así. Y yo no soy de los que digo hay que ir de ciudad en ciudad orando para que el príncipe de esta ciudad se vaya. No, yo no creo eso. La Biblia dice que todo el mundo está bajo la potestad del diablo. Pero hay lugares donde se ha hecho tanta apertura a lo irreverente, a la irreligiosidad, que parecería que allí mora Satanás. Por eso decíamos que una de las referencias que hay en Pérgamo es justamente al culto a Esculapio. Qué interesante, porque la imagen ya la pasé, creo. Sí, voy a tratar de ponerla para que la vean. Ahí está. Esculapio, la imagen de Esculapio, que era un dios, era representada por una espada y una serpiente que envolvía. Y si ustedes van a algunos de los centros médicos, hospitales, posiblemente van a encontrar esa imagen allí. La serpiente. Y qué interesante, porque la serpiente es una figura simbólica de Satanás. Lo dice Apocalipsis más adelante. Y lo encontramos en el Génesis también. Y aquí hay una paradoja increíble, porque siendo Dios el autor de la vida, miren ustedes, siendo Dios el autor de la vida, siendo Dios quien trae salud, se pone a un dios pagano como Esculapio, simbolizado por una serpiente, como el representante de la vida y la salud. Increíble. Eso pasaba en Pérgamo. El hombre trastocando los valores absolutos de la palabra de Dios. Y claro, alguno me dirá, pero bueno, ahora ya nadie adora a Esculapio. Pero te has puesto a pensar la cantidad de leyes a favor del aborto que hay hoy en día, por ejemplo. Y la cantidad de excusas que se ponen para que una mujer pueda abortar porque dice que tiene el derecho sobre su cuerpo. ¿Y quién tiene el derecho sobre esa vida inocente? Allí estaba esta iglesia, que aunque recibe alabanza por estas tres cosas que Dios le da, que Dios señala, que se habían mantenido íntegros, fieles y en confianza, igualmente van a recibir palabras de crítica. Porque un sector de la iglesia se mantenía así, pero otro sector estaba haciendo concesiones. Es interesante porque detrás de la ciudad de Pérgamo se elevaba una montaña o un cerro de unos 330 metros de altura, y en ese cerro de 330 metros de altura estaba cubierto de templos paganos. O sea, la ciudad estaba rodeada de templos paganos. Y en el medio el templo al dios Zeus, que era el que dominaba toda la ciudad. Entonces, ese calificativo del trono de Satanás
encajaba muy bien con la ciudad de Pérgamo. Yo me acuerdo cuando fuimos el año pasado, Rocío también estaba, cuando fuimos el año pasado, cuando yo estuve en Pérgamo y vi las ruinas del templo de Zeus, se me escarapeló el cuerpo, como que los pelos se me pusieron de punta. Y entendí por qué el Señor le dice, allí es donde mora Satanás, porque era un lugar envuelto en la idolatría. Pero le dice también, retienes mi nombre, ¿no? Hablando de la integridad, se habían mantenido fieles al Señor a pesar de toda la presión social, no has negado mi fe, no has negado mi fe. Le hace recordar a Antipas, quien había sido un mártir en aquel momento. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, Señor, yo nunca he negado mi fe? Porque a veces no lo hacemos con los labios, pero podemos hacerlo con la vida y con los hechos y las acciones y las decisiones que tomamos. Podemos estar negando nuestra fe en el Señor y negando a Jesucristo. Pérgamo era una iglesia que, a pesar de la persecución que también tenía que enfrentar, que en medio del paganismo que tenía que vivir, donde estaba rodeado, se había mantenido fiel. Un grupo de la iglesia se había mantenido fiel. Y esto nos lleva a pensar cómo nosotros estamos manejando las presiones sociales, las presiones religiosas alrededor nuestro. Por ejemplo, todos enfrentamos diferentes tipos de presión en el día a día, de diferente índole. ¿Cómo manejas el tema de la mentira en tu trabajo, por ejemplo? Cuando estás rodeado de gente que la mentira es el pan de cada día y la verdad no es un valor absoluto para ellos. Y te ponen en una circunstancia donde el jefe te dice, dile que no estoy, o tienes que mentir por alguna razón. ¿Cómo manejas esa presión? ¿Cómo manejas el engaño familiar? Que es otro tipo de presión que podemos estar viviendo. ¿Cómo manejas las concesiones de la fe? Cuando estás con amigos no cristianos y no sabes si identificarte como cristiano o no. Cuando estás por venir a la iglesia, al culto, y de pronto aparece un determinado compromiso familiar o social que no es importante, ¿qué haces? ¿Qué decisión tomas? Son presiones. La iglesia de Pérgamo, ese grupo de cristianos en la iglesia de Pérgamo, supo mantenerse en integridad, supo mantenerse en fidelidad y en confianza en Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos siendo así? ¿Estamos pareciéndonos a ese grupo de Pérgamo o estamos pareciéndonos al otro grupo de Pérgamo que empezó a abrir puertas y a hacer concesiones en su vida? No importa la situación política, social, la situación religiosa que nos toque vivir, por más difícil que sea, debemos aprender a permanecer siempre fieles al Señor. Amén. Y la fidelidad tiene que ser, como decíamos la semana pasada cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, aunque nos cueste el morir, como dice la canción, hasta que tengamos que morir. En Pérgamo estaba el trono de Satanás. ¿En cuántas ciudades Satanás habrá hecho su trono en este mundo? Donde no hay más valores absolutos, donde no hay principios espirituales, donde más bien los principios espirituales, como ha sucedido en Estados Unidos, los han sacado de las escuelas y la filosofía de Hollywood se ha metido en esos lugares. Por eso el Señor les dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles serán esas pocas cosas? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Era una iglesia donde había dos grupos de cristianos y donde un grupo que se mantenía fiel contrastaba con el otro grupo que tenían ciertas concesiones que habían hecho en su vida. Porque a pesar de la fidelidad de la iglesia en medio de esta persecución, empezaron a infiltrarse algunas cosas. ¿Cuáles fueron estas cosas? Dos. Primero dice la doctrina de Balaam. No tenemos tiempo para analizar aquí la historia de Balaam. Ustedes pueden ver el libro de Números en su casa a partir del capítulo 22 en adelante y ver quién era este profeta que tenía al inicio un corazón dedicado a Dios, pero que luego se fue desvirtuando, fue enviado por el rey para maldecir a Israel. Se acordarán ustedes, tuvo que aparecer un burro para llamarle la atención a ese profeta. Y aunque la historia es larga, básicamente nos enseña que Israel cae en el pecado de la idolatría y cae en el pecado de la fornicación cuando el culto a Baal se establece allí. Y se atribuye ese desvío de la nación de Israel al consejo de Balaam. Por eso es que el Señor le dice, tú tienes allí a los que están con la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces en Apocalipsis, Balaam es un prototipo, un ejemplo de aquellos que van a promover un compromiso con la idolatría, un compromiso con los valores del mundo, un compromiso con el paganismo, un compromiso con la inmoralidad. Entonces, habían en Pérgamo un grupo de cristianos que no les importaba lo que pasaba, donde simplemente aceptaban las prácticas inmorales, donde simplemente practicaban la fornicación, venían a la iglesia, pero hacían de su vida lo que bien les parecía. Y lo segundo es la doctrina de los nicolaitas, que hablamos la semana pasada. No hay mucha información respecto a los nicolaitas, pero se refiere a una herejía que también promovía la laxitud en la vida cristiana, donde también promovía la flexibilidad, la intolerancia. Entonces, el aspecto negativo que distingue a esta iglesia era básicamente su amistad con un mundo pagano, pecador e idolátrico. En otras palabras, habían cristianos que mantenían su integridad, pero habían otros que estaban coqueteando con los valores del mundo. Venían a la iglesia, cantaban coritos, daban su ofrenda, servían, pero cuando se iban del templo, hacían con su vida lo que bien les parecía. Ese fue el pecado en Pérgamo. Cayeron en la permisividad y la conciencia empezó a cauterizarse y ya no hacían caso a las demandas de la palabra de Dios. Ya no hacían caso a lo que el Señor les exhortaba. Se habían cauterizado porque se acostumbraron a vivir en el pecado. Se acostumbraron a coquetear con el mundo. Y el Señor tiene que llamarles la atención. Y esto nos lleva a nosotros a una reflexión. La pregunta para nosotros es, ¿cómo está nuestra relación con el mundo y con sus cosas? No estoy diciendo que vivamos en una bomba, en una burbuja, y que estemos totalmente aislados del mundo. Yo no creo que el creyente debe aislarse totalmente del mundo. De hecho, el Señor oró para que nos protegiera del mundo, porque nuestra función es en el mundo.
Es ver cómo el mundo está caminando hacia un destino eterno desastroso y nosotros con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestro testimonio, ser sal y luz a ese mundo. No se trata de encapsularnos y vivir en una burbuja permanente para no contaminarnos con el mundo, como lo hacían los antiguos ascetas que se iban a las montañas, se apartaban de todo y pensaban que allí podrían vivir vidas de santidad, cosa que no era cierto. La vida de santidad se vive en el día a día cuando enfrentas el pecado, la tentación. Pero cuando el Señor nos pregunta cómo está tu relación con el mundo, te está diciendo hasta dónde estás haciendo concesiones con los valores mundanos. Hasta dónde estás abriendo puertas o coqueteando con valores del mundo que van contaminando tu vida espiritual, que no te ayudan a crecer y que te alejan del Señor. Y esa sí es una pregunta en la cual todos tenemos que reflexionar. Porque todos tenemos amigos no cristianos o trabajamos en un ambiente no cristiano, ¿verdad? Tenemos familiares no cristianos y a veces por agradar al no cristiano desagradamos a Dios. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No estoy diciendo aquí, otra vez, que nos envolvamos en una burbuja y que no salgamos de nuestra caparazón nunca, no. Pero cada uno puede examinar su corazón y saber cómo está en este aspecto. Entonces viene la advertencia para la iglesia de Pérgamo. ¿Qué le dice? Arrepiéntete, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué interesante, porque aunque solo era un grupo en la iglesia de Pérgamo que estaban alejados de Dios, el llamado es para toda la iglesia. El llamado es para toda la iglesia. A toda la iglesia se le dice, arrepiéntete. Hay un llamado a arrepentirse a toda la iglesia de un pecado del cual solo algunos eran culpables. ¿Por qué razón? Porque el pecado de uno afecta a toda la iglesia. Tu pecado afecta a toda la iglesia. Mi pecado afecta a la iglesia. Porque somos un cuerpo, somos un organismo. Y como cuerpo de Cristo que somos, estamos llamados a cuidarnos mutuamente y a velar los unos por los otros y a vivir una vida de santidad para que el cuerpo pueda glorificar al Señor. El pecado de uno afecta a todos. El pecado en la iglesia de Éfeso, ¿te acuerdas? Era la intolerancia. Y en la iglesia de Pérgamo, la demasiada tolerancia con el pecado, la demasiada permisividad. Y se le dice, si no te arrepientes, vendré a ti pronto. ¿De qué está hablando? Está hablando del juicio. ¿Recuerdas que Cristo se presenta como el juez al comienzo de esta historia? En el versículo 12, ¿no? Como el que tiene la espada aguda. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Vendré como un juez que trae el juicio a tu vida. El cristiano está llamado a alejarse de la corriente de este mundo. ¿Se entiende? El cristiano está llamado a alejarse de la corriente de este mundo. Cuando tú vas al río y te quieres bañar, y hay una corriente en el río, si tú te metes al río y no luchas, la corriente te va a llevar a donde quiere, ¿verdad? Pero si tú nadas contra la corriente, estás haciendo un esfuerzo muy grande, estás luchando, estás disciplinándote para ir contra la corriente. Bueno, esa es la misma idea. Como cristianos estamos llamados a luchar contra la corriente, no a vivir
en la corriente de este mundo. Y el mundo es todo aquello donde Dios está excluido. Todo aquello donde Dios está excluido. No importa cuán bueno sea, cuán bonito se vea, cuán humano sea, no importa cuánta apariencia de filantropía pueda tener, no importa cuán noble y generoso se vea, cuán intelectual sea, si no está Dios presente, eso es del mundo. Punto final. Y cuidado con hacer concesiones con el mundo. Tristemente, con los años parecería que la brecha entre la iglesia y el mundo cada vez es más corta. Parecería que hay iglesias que se parecen más al mundo y no a la iglesia primitiva del siglo I. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de ti, ¿verdad? Estoy hablando de mí. Yo te pregunto, ¿estás permitiendo pecado en tu vida? ¿Estás permitiendo que el mundo te vaya ganando? Hay una promesa con la que termina este mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay una promesa de recompensa para la iglesia de Pérgamo, para los que se mantenían fieles, para aquellos que se resistían a las enseñanzas del mundo, para aquellos que se oponían a que el mundo se metiera en su vida. Les dice, daré a comer del maná escondido. El maná escondido, ¿qué simboliza? Simboliza el alimento espiritual. Tipifica la vida. Y el Señor dice, al que venciere, le daré vida espiritual. Le daré alimento espiritual. Y eso tiene una aplicación muy práctica a nuestros días, hermano. Porque si tú vences una tentación, la próxima vez te será más fácil vencer la tentación. No por tu esfuerzo, sino por la vida espiritual que el Señor infunde en ti por su Espíritu Santo. Pero si tú cedes y cedes y cedes, no estás recibiendo el maná, no estás recibiendo la vida espiritual. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Y dice, le daré una piedrecita blanca. En la antigüedad el uso de piedrecitas era muy común. Por ejemplo, cuando se emitía un juicio, si a alguien se le daba una piedrecita negra, quería decir que esa persona estaba condenada. Y en cambio, el color blanco significaba que esa persona era perdonada, que estaba absuelta. Y la palabra nos dice que al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. Una piedrecita que tipifica el perdón de todos nuestros pecados. Y dice además, con un nombre nuevo. Eso tiene que ver con el carácter nuevo del Hijo de Dios. Tú sabes muy bien que en la Escritura el Señor le cambió el nombre a Simón, ¿verdad? A Cefas. Saulo cambia de nombre cuando se convierte. Ya es Pablo. El cambio de nombre tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con el carácter. Y en la eternidad, tú y yo tendremos un nombre nuevo, que no sabemos cuál es, pero que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros. Termino con estas preguntas. Primero, ¿cuál es nuestra relación con el mundo y sus cosas? Cuidado, cuidado, cuidado con estar coqueteando con los valores mundanos. Cuidado. ¿Estás más comprometido con Dios que con esos valores anticristianos? ¿Estás dispuesto
hacer un pacto donde te mantienes firme en medio de esta sociedad que cada día le da las espaldas más a Dios. Porque eso es lo que está pasando en nuestro país acá, ¿verdad? Se le está dando las espaldas a Dios. Se van generando políticas, filosofías, pensamientos y, ¿por qué no?, aún la idolatría que vemos en este país es parte de todo ello. Quiere el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros, que podamos hacer una introspección, una evaluación de nuestra vida y tomar las decisiones que Dios quiere que tomemos para que podamos caminar como cristianos, no permisivos, sino cristianos comprometidos con Dios para su gloria y para su honra. Amén. Nos ponemos de pie.